Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Voy a dar lectura a estos versículos. Me siguen con su vista y la palabra de Dios, hermanos, dice de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bien, hermanos, en esta mañana estaremos continuando con el segundo mensaje que he titulado Las marcas de una iglesia verdadera. Y quiero decirles a manera de introducción que uno de los primeros ataques que experimentó la iglesia en el segundo siglo fue la falsa enseñanza de los gnósticos. El domingo anterior estuve hablando un poco de esto y creo que los que estuvieron aquí se dieron cuenta un poco quiénes fueron los gnósticos. Este grupo de personas que se decían cristianos tuvieron sus inicios muy temprano en la iglesia cristiana. Y lo más tremendo de esto, hermanos, es que estas personas atacaban la fe cristiana desde adentro, desde la misma iglesia cristiana. Los ataques, por ejemplo, que vienen de afuera, de personas impías, de personas que no se dicen cristianas, bueno, no le hacen tanto daño a la iglesia. Pero cuando aquellos que se dicen ser cristianos comienzan a atacar la fe cristiana, incluso los líderes de la misma iglesia comienzan a enseñar herejías destructoras, hermanos, esto sí que es difícil y es algo muy terrible cuando esto sucede. Bueno, esto comenzó a suceder, hermanos, en el segundo siglo. Este grupo de personas llamado los gnósticos, ellos creían que poseían una clase especial de sabiduría secreta que solamente ellos conocían, nadie más, solamente ellos. Por esa razón se les designó como gnósticos, debido a esa palabra gnosis, de conocimiento. Y ellos decían que Cristo les había transmitido esa sabiduría secreta de manera directa, que solamente ellos conocían, y que por lo tanto ellos eran la iglesia verdadera, ellos eran los verdaderos cristianos, porque ellos tenían este conocimiento secreto y verdadero que solamente ellos poseían. Ahora bien, este grupo de gnósticos, hermanos, aunque tuvo muchas variantes, pueden y han sido clasificados en dos grupos principales. El primer grupo era una especie de
gnosticismo dualista. Esta enseñanza de gnosticismo dualista afirmaba que la materia es inherentemente mala. O sea, nuestro cuerpo es malo por naturaleza, es pecaminoso. La materia es mala, es pecaminosa. Por lo tanto, ellos decían, Jesucristo no pudo haber sido un ser humano de carne y hueso, igual que nosotros, porque si Él fue un ser humano de carne y hueso, tal como nosotros, entonces Él era un ser pecaminoso, debido a que la materia es mala y pecaminosa. Decían ellos, no, Jesucristo no era un ser humano, Él parecía un ser humano, parecía un ser humano. A este tipo de gnosticismo, hermanos, se le llamó el gnosticismo docetista, debido a que decían que Jesucristo solamente parecía humano, pero que en realidad era un espíritu, que no tenía carne y hueso, cuerpo físico, sino era un espíritu. Él parecía humano, pero no era humano. Él era tan solo un espíritu. Bueno, muchos creen que el apóstol Juan, hermanos, estaba todavía vivo cuando esta enseñanza comenzó a atacar a la iglesia cristiana, y muchos creen que lo que él escribió en su primera carta, en el capítulo 4, vayamos a primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6, se cree que lo que él escribió ahí, él lo escribió para refutar las enseñanzas de los gnósticos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, en estos versículos el apóstol Juan dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en el día de hoy nosotros no tenemos ningún problema en aceptar que Jesucristo vino en carne. Pero en el primer siglo, hermanos, esta enseñanza gnóstica, dualista, docetista, ya estaba comenzando a tomar forma. Y el apóstol Juan se dio cuenta de cómo estos gnósticos decían que Jesucristo no podía ser un ser humano, debido a que el cuerpo es pecaminoso. Jesucristo no podía ser carne. La materia es mala, ellos decían. Por lo tanto, el espíritu es el único que no es contaminado por el pecado. Por lo tanto, Jesucristo era un espíritu, no carne, un espíritu solamente. El apóstol Juan dice: el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es el anticristo, es el espíritu del anticristo, no es del Espíritu de Dios. Así que estas palabras, muchos creen que el apóstol Juan las escribió debido a esa amenaza gnóstica que comenzaba a desarrollarse y a introducirse a la iglesia en el primer siglo. Otro grupo de gnósticos afirmaban que debido a que la materia es inherentemente mala, no se puede evitar pecar, y que cuando el cristiano peca es solo su cuerpo el que peca, pero no su espíritu.
Este segundo grupo de gnósticos, hermanos, se les conocía como los libertinos. Este tipo de gnósticos, ellos decían, la materia es pecaminosa, es inherentemente mala y no podemos hacer nada para cambiarla ni para evitar el pecado. Por lo tanto, bueno, pues vamos a pecar. Que al fin y al cabo, el único que peca es nuestro cuerpo, no nuestro espíritu, porque nuestro espíritu sigue siendo santo, intocable por el pecado. Así que este segundo grupo, hermanos, creaba un ataque al estilo de vida santo que la iglesia debería tener. Y muy posiblemente, hermanos, los corintios fueron influenciados por este segundo grupo de gnósticos, los cuales enseñaban que el pecado estaba bien cometerlo, que al fin y al cabo nuestro espíritu sigue siendo santo y no se contamina con el pecado. Me imagino que tal vez esa fue una de las razones por las cuales un miembro de la iglesia de Corinto estaba viviendo con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y Pablo se horrorizó, hermanos, cuando se dio cuenta de que los corintios toleraban este tipo de conducta pecaminosa en la iglesia. En la iglesia, tolerando este tipo de conducta. ¿Cuál sería la razón para que los corintios toleraran este tipo de conducta? Bueno, posiblemente la enseñanza de los gnósticos, que decían que el pecado solamente afectaba el cuerpo, pero no afectaba el espíritu. Y que una persona, un cristiano, podía pecar y aún así continuaba en gracia delante de Dios, porque últimamente lo que importa es no tanto su cuerpo, sino su espíritu. Su espíritu no puede ser tocado por el pecado. Y esto creó un gran problema, hermanos, en el primer siglo. El apóstol Pablo escribió sus 2 cartas y otras cartas más que están perdidas para corregir las enseñanzas que los corintios estaban recibiendo por parte de este tipo de gente que estaba enseñando horrendas doctrinas, hermanos, gnósticas y de otro tipo de enseñanzas falsas. Así que la respuesta de la iglesia al ataque de los gnósticos, hermanos, tenía que ser clara y contundente. ¿Cuál fue esa respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia del segundo siglo, vamos a decirlo, cuando el apóstol Juan murió? Porque en su primera carta él aborda rotundamente este problema y dice: déjenme decirles que el que niega que Jesucristo ha venido en carne no solamente está en error, sino que es un anticristo y tiene el espíritu del anticristo. Eso es lo que dijo en esas palabras, hermanos. Pero una vez que el apóstol Juan murió y ya no había más apóstoles vivos, ¿cómo iba a responder la iglesia ante este tipo de ataques y amenazas? ¿De qué manera? Hermanos, cuando un grupo de personas dice: nosotros tenemos la única verdad, porque a nosotros Jesucristo nos transmitió esa verdad de manera secreta, es un conocimiento secreto, oculto, que nadie sabe, solamente ciertos escogidos o elegidos o ciertas personas privilegiadas tienen y poseen ese conocimiento oculto. Es el énfasis de los gnósticos: conocimiento oculto que Cristo les había transmitido. ¿Cuál fue la respuesta de estos líderes cristianos, hermanos? Muy interesante entender eso, hermanos. La respuesta de ellos fue, fíjense bien, que los apóstoles tuvieron discípulos, como Policarpo, por ejemplo, que fue el discípulo directo del apóstol Juan, Policarpo. Esos apóstoles tuvieron discípulos y que a esos discípulos
no se les dijo nada de tales enseñanzas ocultas. Fíjense bien. Ellos dijeron: si esto que ustedes dicen fuera verdad, entonces los obispos que estaban a cargo de las congregaciones lo hubieran sabido, ya que los apóstoles se lo habrían dicho. Por ejemplo, Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan, hubiera sabido de este conocimiento oculto. Policarpo lo hubiera sabido, pero Policarpo no sabía nada. Policarpo no sabía que este conocimiento fue transmitido por Cristo y que es un conocimiento oculto que solamente ustedes saben. ¿No es así? Ninguno de los discípulos de los apóstoles están enterados de la existencia de este conocimiento oculto. No solo eso, decían ellos, sino que donde está el obispo, ahí existe la iglesia verdadera, y que fuera de esta iglesia verdadera no existe salvación. Y hermanos, con este argumento ellos desarmaban totalmente las afirmaciones de los gnósticos. No les dejaban más armas. ¿De qué manera? Si ellos decían: Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, y Policarpo fue un obispo en Esmirna. Se cree, la tradición dice que Policarpo fue obispo en Esmirna, pero Policarpo, él no supo nada de este conocimiento. Pero no solamente esto, sino donde está el obispo que aprendió directamente del apóstol Juan, ahí está la iglesia verdadera. Ahí existe la iglesia verdadera. Y sin pertenecer a esa iglesia verdadera, decían ellos, no existe salvación. Por lo tanto, el resultado final es que ustedes, gnósticos, están fuera de la iglesia verdadera, por lo tanto no pertenecen a la iglesia cristiana. Y era cierto, hermanos. Los gnósticos no pertenecían a la iglesia cristiana. Pero tenemos que entender esto, hermanos. Este argumento que ellos usaron fue porque el ataque de los gnósticos era tan grande, era tan fuerte, que ellos tuvieron que apelar a esto. Que Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, y que Policarpo, como un obispo, él tenía la autoridad misma del apóstol Juan, transmitida a él directamente. Es lógico, ¿no es cierto? Es así, es correcto. Estaban en lo cierto. ¿Qué hicieron los gnósticos, hermanos? No podían decir más nada. ¿Qué podían decir más? Les tapaban la boca. Les tapaban la boca. Y de esa manera, hermanos, el gnosticismo tuvo que ser erradicado. Con el tiempo tuvo que ser erradicado. O sea, era un problema severo que requirió de un tratamiento fuerte, ¿no es cierto? Porque el cáncer hay que tratarlo de manera seria. Y si el cáncer no se trata con quimioterapia fuerte, hermanos, el cáncer no se erradica, el cáncer sigue avanzando. Bueno, el gnosticismo era un cáncer que muy temprano comenzó a invadir la iglesia de Cristo. Y la respuesta de los primeros cristianos fue una quimioterapia fuerte, fuerte la quimioterapia. Ustedes están diciendo cosas que ningún discípulo creía y que ningún discípulo transmitió a sus discípulos. O sea, ningún apóstol transmitió a sus discípulos, ninguno de ellos. ¿Qué más podían decir los gnósticos? Así pudieran ellos decir: oh, tenemos un conocimiento secreto que nadie sabe, solamente nosotros. ¿No es cierto? Solamente nosotros tenemos ese conocimiento, porque lo hemos recibido secretamente por Cristo.
Y esto se parece mucho, hermanos, a algunos grupos en el día de hoy que dicen: oh, nosotros recibimos revelación directa por el Espíritu Santo. No es cierto, revelación directa por el Espíritu Santo. No nos importa lo que diga esto, lo otro. No, nosotros directamente recibimos la revelación del Espíritu Santo. No nos interesa lo que digan las Escrituras. Eso no es, hermanos. Los gnósticos estaban actuando exactamente de la misma manera. Un conocimiento secreto que solamente ellos conocían. Y la respuesta fue: no es así, no es cierto. Ningún apóstol transmitió ese conocimiento a sus discípulos, ninguno de ellos. Ahora bien, es interesante, hermanos, porque esas afirmaciones de estos padres antiguos de la iglesia son tomados en el día de hoy y han sido tomados por la Iglesia Católica Romana para afirmar el derecho único de la Iglesia Católica a ser la única iglesia de Cristo y que fuera de ella no hay salvación. Pero tenemos que entender por qué esos primeros cristianos dieron esa respuesta a los gnósticos. ¿Por qué? Porque la enseñanza cristiana estaba siendo tan amenazada, hermanos, que si ellos no hubieran apelado a ese argumento, muy posiblemente ahorita la doctrina cristiana fuera gnóstica. La amenaza era tan grande y tan severa, era un cáncer tan grande, que si no se hubiera frenado, el cristianismo de hoy día fuera por su mayoría gnóstico. Esa es la verdad, es la verdad. Así que la amenaza de los gnósticos era tan fuerte que ellos entendieron que era necesario no solo organizarse, sino también apelar a la autoridad que los obispos tenían al estar en línea con la doctrina y las enseñanzas directas de los apóstoles. Por algunos años la iglesia primitiva no se organizó, no tenía una organización formal. La organización formal vino en el segundo siglo por la necesidad que había de contrarrestar las enseñanzas falsas de los gnósticos, por ejemplo. Tenían que apelar a una autoridad. Si no hubieran apelado a la autoridad de los obispos, hermanos, estaríamos contando otra historia en el día de hoy. Déjenme decirles. Si no se hubiera apelado a la autoridad que tenían los discípulos de los apóstoles, el apóstol Juan tenía a su discípulo Policarpo, por ejemplo. Si no se hubiera apelado a esa autoridad, el día de hoy el cristianismo fuera muy posiblemente totalmente gnóstico, como aquellos grupos del primer siglo, ¿verdad?, que creían entonces herejías antibíblicas. Así que los ataques a las doctrinas cristianas continuaron en el segundo, tercero y cuarto siglos. Y esos ataques no solo ayudaron a que la iglesia de los primeros siglos explicara la verdad de las doctrinas cristianas por medio de credos, sino también por medio de concilios. Hemos estado viendo, por ejemplo, en la escuela dominical, en los domingos anteriores, de qué manera los concilios de Nicea y Calcedonia ayudaron a formular la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la naturaleza de Cristo, por ejemplo. La doctrina de la persona de Cristo fue importante y es importante, y esa doctrina fue debatida ferozmente en el concilio de Calcedonia, porque estaba en juego, hermanos, una doctrina fundamental de la fe cristiana, esencial de la fe cristiana. Igualmente la doctrina de la Trinidad en el concilio de Nicea. Así que los credos y las confesiones se hicieron necesarias, y los cristianos comenzaron a crear credos y confesiones, pero también comenzaron a hacer concilios para oponerse a las herejías que entraban y atacaban a la iglesia. Comenzaron a hacer eso. Hubo un tiempo en que incluso muchos obispos sucumbieron ante las herejías que se formaban. Aun cuando muchos obispos negaban la Trinidad en ese tiempo, Atanasio fue un líder de la iglesia que le tocó luchar defendiendo dicha doctrina
con las mismas escrituras y no con la autoridad de la iglesia. Quiero mencionar esto, hermanos, porque es importante. Fíjense bien, cuando los cristianos del segundo siglo comenzaron a refutar las enseñanzas de los gnósticos, es interesante que ellos apelaron a la autoridad de los obispos para mostrar que lo que los gnósticos enseñaban era falso, porque tal cosa no había sido transmitida por ningún apóstol a los discípulos que ellos tenían. Pero resulta que ya para el tercer siglo, cuando la doctrina de la Trinidad estaba siendo atacada por varias personas en ese tiempo, varios obispos de las iglesias comenzaron a sucumbir ante la herejía. Dice bien eso, hermanos. Y muchos obispos se hicieron antitrinitarios. Creían en que la Trinidad no existía. Fíjense, obispos de iglesias se convirtieron en arrianos, por ejemplo. Se convirtieron en personas que negaban la Trinidad y afirmaban la herejía monarquianista de los líderes herejes en ese tiempo. Muchos obispos abrazaban estas falsas enseñanzas, pero hubo un hombre, hermanos, un hombre llamado Atanasio, que él se llegó a sentir como el profeta Elías cuando estaba siendo perseguido para darle muerte. Y él decía: yo solamente he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él se sentía como él, solo, luchando en contra de la herejía, porque la mayoría de obispos se habían convertido en herejes. Estaban negando la Trinidad. La mayoría de obispos, hermanos. La mayoría de obispos. Y cuando Atanasio defiende esta doctrina, ¿a qué es lo que apela? ¿A la autoridad de la iglesia? No, a las escrituras. Atanasio apela a las escrituras para mostrar que la doctrina de la Trinidad es lo que la Biblia enseña. No apeló a la autoridad del obispo. No apeló a la autoridad de los sucesores de los apóstoles. No, hermanos, esos obispos se convirtieron en herejes. Estaban negando la Trinidad. Solamente Atanasio estaba luchando a favor de la doctrina ortodoxa, verdadera, y apelaba a las escrituras. Y le decían: Atanasio, ¿no ves que todo el mundo está contra ti? Y su respuesta fue: si todo el mundo está contra Atanasio, entonces Atanasio está contra el mundo. Y de ahí, hermanos, se formó una frase muy popular en latín hasta el día de hoy. Así que cuando la mayoría de obispos habían abandonado la enseñanza bíblica de la Trinidad, Atanasio la sostenía y la defendía. Y últimamente el Concilio de Nicea, hermanos, fue que lo que Atanasio defendía quedó oficialmente como la doctrina correcta y ortodoxa, que la Trinidad es una doctrina bíblica y fundamental de la fe cristiana, y que todo aquel que niegue la Trinidad no solamente está negando una doctrina esencial del cristianismo, sino que además no puede ser llamado propiamente cristiano. Si alguien niega la Trinidad, no puede ser llamado propiamente cristiano. Tenían razón, hermanos, para decir esto, porque la fe cristiana se basa y fundamenta en la revelación de que Dios existe, un solo Dios verdadero, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto emana de las escrituras. No es necesario apelar a la autoridad de un obispo, de un concilio, no. Las escrituras claramente enseñan esto,
Y es necesario solamente acudir a las Escrituras para darnos cuenta que la doctrina de la Trinidad está, hermanos, en todas las Escrituras. Así que ese ejemplo de Atanasio nos muestra la actitud que tomarían los reformadores 1200 años después en sus luchas teológicas en contra de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, los cuales deseaban que la Iglesia regresara a la autoridad de las Escrituras. Así como Atanasio entendió que no lo era todo el ser obispo y tener un privilegio ministerial, si ese obispo se encontraba desprovisto de la verdadera doctrina y abrazaba las herejías, era preferible estar solo que estar unido con el error. Es lo que Atanasio entendió. Cuando muchos obispos, hermanos, negaban la doctrina ortodoxa de la Trinidad, Atanasio decía: prefiero estar solo que unido a esos herejes. Y es la verdad, hermanos. Prefiero estar solo que unido a esos herejes. Los reformadores, hermanos, tuvieron esa misma actitud que Atanasio. Preferimos estar solos que unidos con el error, con las enseñanzas falsas que se han propagado siglo tras siglo y que han llegado hasta donde se encuentran el día de hoy. Ellos decían: toda doctrina y enseñanza debe ser sopesada a la luz de las Escrituras. Si se encuentra implícita o explícitamente en las Escrituras, es correcta, es aceptable, es bíblica. Si no se encuentra explícita ni implícitamente en las Escrituras, debe ser rechazada, porque no es bíblica. Hermanos, esto fue lo que hizo Atanasio. Esto fue lo que hizo Atanasio. La Trinidad está fundamentada en la revelación de las Escrituras. Por lo tanto, aunque todos los obispos de ese tiempo se convirtieran en herejes, Atanasio siguió en pie creyendo las Escrituras. Y eso fue exactamente lo que hicieron los reformadores 1200 años después. Conclusión, hermanos: en el próximo mensaje examinaremos cuáles son las marcas que constituyen una verdadera iglesia, no de acuerdo a la tradición, sino a los principios bíblicos, de acuerdo con los principios bíblicos. Los reformadores expusieron y defendieron esos principios y los defendieron a capa y espada contra todo y contra todos. Así como Atanasio defendió la Trinidad, así los reformadores defendieron los principios de que solamente las Escrituras deben decirnos qué es lo que debemos creer. Solamente ellas y solo ellas, porque ellas son palabra de Dios, son inspiradas por Dios, no la tradición, no la autoridad de un obispo, no, las Escrituras. Y si no nos muestran con las Escrituras dónde está esta doctrina y dónde está esta otra doctrina en la Biblia, en las Escrituras, no la podemos creer, no podemos aceptarlas. Y eso, hermanos, obviamente resultó en lo que ya conocemos, la Reforma Protestante. Así que, así como Atanasio se aferró a la doctrina bíblica de la Trinidad contra todo el mundo, así también los reformadores se aferraron a la autoridad de las Escrituras en contra de todo lo que enseñaba la jerarquía de la Iglesia Católica Romana y que no tenía base escritural, que no tenía fundamento en las Sagradas Escrituras, sino en la tradición. Pongámosle bien esta mañana.